Bien, hoy quiero que recuerden que estamos hablando sobre las claves del desarrollo y que en las claves del desarrollo comentamos que lo mejor es controlar las emociones. Y ya tenemos varios capítulos hablando de ese control de las emociones. Y hoy tengo una emoción que me costó mucho enfocar y se trata del asco y la repulsión. En breve, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro maravilloso blog. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de una emoción un tanto incómoda, el asco, la repulsión. ¿Alguna vez en tu vida has sentido asco o repulsión por algo o alguien? Pues mira, esta es una emoción que según cómo la tomes y cómo la enfoques, puede ser protectora y evoluciona con el paso del tiempo para evitar, por ejemplo, contaminaciones, enfermedades, ¿ok? Es una manera también de rechazar sustancias tóxicas o dañinas. Y aquí se implican muchas sustancias, aquí mucho cuidado. También puedes mantener un límite corporal, un límite moral. Yo creo que moralmente existe hoy en día mucho asco y mucha repulsión. Yo he vivido asco y repulsión desde el punto de vista moral y lo tengo que decir. Así que esto existe, señores. Y a pesar de que tú no lo veas seguro, después de hoy lo entenderás. Ahora bien, Asdrúbal, ¿cómo es esto de que el asco y cuando aparece, qué puedo hacer, qué tengo que hacer? Porque realmente lo que estamos es tratando de controlar, de manejar esta emoción. Mira, la respiración siempre va a ser necesaria en este tipo de cosas. Pero aquí, aunque no lo crea, hay una conexión olfativa y por eso tenemos que tratar de realizar inspiraciones o respiraciones nasales cerradas. ¿Qué quiere decir? Que te tapas un orificio nasal, respiras. ¿Cuántas? 3, 4, 5. Yo les pongo a veces números, pero tienen que tomar en cuenta que esto lo que importa es mantenerlo, ¿ok? Cuando sales de un lado, respiras 3, 4, 5 veces, luego tapas el otro lado y así vas fosa nasal por fosa nasal, concentrado en el flujo de aire. Quiero decir, y tú te quedas ahí pensando en ese ruido, cómo entra y qué estás inhalando, ¿ok? También tienes que usar de repente un anclaje olfativo. Traje esto porque esto es un alcohol con ciertos olores, ¿verdad? Romero, hay cantidad de cosas. Pues siempre lleva contigo algo de olor limpio. Ese olor puede ser un aceite, pueden ser las toallitas húmedas, esas que usamos para limpiarnos, o sencillamente colocar el spray y olerlo. Y ya esto de repente hace que te desconectes de ese asco y de esa repulsión. También podemos hacer otra técnica que es la distancia visual. Cuando tú te distancias de eso que te está causando repulsión, haces un desenfoque de tu mirada, haces visión periférica y no miras ahí en el centro, sino que como que estuvieses mirando aquí y aquí, pero no en el medio. Y esto también te ayuda. Reducir ese campo visual también ayuda. Entonces, una visión en túnel, una visión en foco, una visión periférica, pero no el todo, ¿vale? Cuando tú llegas a enfocarte en ese punto neutral y limpio, pues entonces puede ser que esa sensación de asco y de repulsión eh, puedas manejarla. Ahora bien, Adro, ¿por qué tú estás hablando de esto? Mira, porque a veces tenemos que hacer este tipo de reestructuraciones cognitivas. Por ejemplo, dándole un puntaje a esa escala. ¿Para qué Asdrúbal le crea una escala? Pues para que tengas un manejo, para que tengas idea de qué tan grande o qué tan manejable puede ser eso. Por ejemplo, es una escala del 1 al 10, se la dejo apuntada en la descripción todo lo que les digo, ¿vale? Del 1 al 3 puede ser molesto. Del 4 al 6 necesito distancia de ajuste. De 7 a 9 estoy inhabilitado. Y de 10 una reacción fóbica. ¿Vale? Le tienes fobia a eso. Entonces, todas estas cosas te ayudan para poder actuar. No es que yo quiera darle un puntaje, como me preguntaron, que si, de qué me sirven los puntos. No, es para tú poder enfocarte en esa técnica para que mejores tu acción en contra de esta repulsión
o de esta emoción de asco. También pregúntate, haz preguntas para contextualizar si esta repulsión te protege o te limita. También piensa si esa reacción es proporcional a su riesgo real. A veces dice, oye, pero ¿por qué estoy actuando tan así si realmente no es para tanto? Si estás mezclando un asco físico con algo moral. A veces se juntan estas cosas, ¿no? Y tienes que entender, desacoplar lo que es el asco y el juicio. Yo entiendo que algo te pueda producir repulsión, que sea asqueroso, pero no puedes decir de una vez que sea malo, ¿ok? Un ejemplo característico y típico también voy a hablarlo más adelante, pero es la cultura. O sea, hay culturas donde comen cosas que no gustan, pero no son malas para ellos. Para nosotros sí. Entonces, no tengas juicio sobre todo lo que sea asco, decir que es malo. No, no tienes la prueba para saberlo, ¿ok? Entonces, esto te va a ayudar un poco. Ahora, pasemos a un punto que es cómo manejas el asco desde el punto de vista moral y social. Hoy en día esto es una tendencia natural porque estamos tan inundados de porquería, ¿sí? de cantidad de cosas, de redes que no son redes, de situaciones especiales. Y esto hace que de alguna u otra manera tú te puedas comportar hacia una persona o que haya comportamientos de ese asco hacia una persona o hacia otro tipo de personas, ¿ok? Una de las técnicas que puedes usar es la técnica de la humanización compasiva. La palabra lo dice, ¿verdad? Humanización compasiva. Identifica la acción que te causa repulsión. Separa la acción de esa persona. Pregunta, ¿qué necesidad? ¿Hay dolor? ¿Hay distorsión? ¿A qué me lleva esto? Y sobre todo, mantén límites. Límites. No dejes de ser humano. ¿Ok? Piensa que puedes controlar estas cosas. Señores, esto no es de la noche a la mañana. De repente muchos dirán, vaya tema sacaron hoy. Pero muchas personas sufren de esto y ni siquiera lo saben. Y lo convierten incluso hasta en trastornos conductuales, ¿ok? Entonces, hagamos este ejercicio de perspectiva. Mi asco me dice algo sobre mis valores. ¿Puedo sostener mis valores sin contaminarme emocionalmente? Oye, nos lleva a punto esta pregunta. Se las dejo anotadas para que la tengan. ¿Okay? Usamos ahora, o vamos a usar también estrategias somáticas. Estrategias somáticas como la que les dije al principio, por ejemplo, una limpieza simbólica. Después que enfrentes un asco, de repente haces esto y te limpias o te lavas las manos, ¿verdad? Cambia de ropa, cambia de ritual, tómate un té. Hay personas que dicen que después de un té de jengibre o de menta, pues produce una limpieza interna. Todo esto puede ser. Conéctate a tierra con tus elementos de limpieza. Tocar una tela que te guste, algún algodón, ciertas cosas, conexiones con el olor del alcohol, aromas cítricos fuertes que te ayudan a conectarte y que una vez esto es científico, ¿vale? Esto no lo estoy diciendo por decirlo. La conexión olfativa con lo que es el asco, la repulsión, tiene algo impresionante. Entonces, cuando tú bloqueas con olores o con situaciones especiales que te gustan, pues ese asco y esa repulsión se va cediendo, se va perdiendo. Muchas veces no te has montado en el metro, por decir algo así, un verano. ¿A qué huele? Y tú enseguida buscas algo, tac, para desconectar. Pero ya te acostumbraste a eso y ya ese asco repulsivo se va perdiendo. Y eso es importante, eso es una técnica para mantenerte alejado de las cosas que te producen ese tipo de asco o repulsión. Señores, reconocer que el asco es útil. ¿Puede ser útil el asco? Sí, el asco puede ser saludable cuando, por ejemplo, te previene de una intoxicación alimentaria. Te sirve una comida y te da asco el aspecto y dices, yo no me como esto ni porque me paguen. ¿Ok? Cuando mantienes una higiene necesaria porque algo te da asco y te limpias y te acomodas. ¿Ok? También te puede, desde el punto de vista social, proteger de relaciones tóxicas. Es un poco extraño, pero sí, tu asco o tu repulsión emocional
a situaciones tóxicas. Entonces cuando ocurren te da repulsión. Entonces las evitas y te vas cada vez alejando de esas cosas que son tóxicas, que no son necesariamente alimentos y que pueden ser personas. Y sobre todo, defender tus valores. Señores, cuando tenemos valores, nos da repulsión, nos da asco ciertas situaciones sociales. Y por eso el asco, hasta cierto punto, puede ser muy bueno. Ahora, es que yo he visto personas que son hasta problemáticas. Sí, las señales de asco desde el punto de vista problemático, y hay que buscar ayuda si estas están ocurriendo, es cuando este tipo de acciones interfieren en tu vida. Cuando tú ves una persona que es déspota y desagradable con respecto a algo, a alguien, tú dices, oye, eso no está bien, ¿verdad? No puede ser tan repulsivo, ¿no? Que le dé asco mirar a alguien o a un homeless, ¿verdad? Alguien de la calle. Si esto te aísla socialmente, si llegas a generalizar de todo el mundo, ¿ok? Si te agarras y enfadado te limpias porque tocaste el pelo del perro, por ejemplo, algo está pasando. Y mira, hay otras personas que utilizan esta emoción para transformarla en creatividad. Se llama transformación creativa. Cuando alguien usa un asco, una repulsión y la convierte en arte. Por ejemplo, escribes sobre ella. Hay algo que te da asco y tú comienzas a escribir porque esto y aquello. Cuando te das cuenta tienes 2 párrafos, cuando te das cuenta tienes un poema, cuando te das cuenta tienes un libro. O hacer fotografías importantísimas. Yo recuerdo una vez una sesión de arte, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que comentaban, no sé si fue en Figueres, una cosa así, que comentaban que el autor ahí en ese momento hablaba sobre cómo le causaba repulsión lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo una obra de arte. Entonces, imagínate cómo esto puede cambiar y cómo podemos usar una emoción para bien. También hay otra cosa en estos días que estaba viendo, como una persona desde el punto de vista del humor, un creador de contenido, hizo de algo, de una limitación suya, hizo humor y se volvió un antídoto y en vez de producir asco comenzó a producir buenas sensaciones entre las personas. Entonces mira, cuando alguien es capaz de convertir algo malo en algo bueno, es porque es un ángel, ¿ok? Porque sabemos reaccionar. Recuerden, el asco, ¿ok? La repulsión ocurre como una emoción, buena o mala, que tenemos que aprender a manejar. Si esto te pasa, tienes que monitorearla, saber cuándo ocurrió. Siempre lo digo con todas las emociones. Coge un diario, ¿vale? Un diario, apunta. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué fecha ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Qué técnica usé? ¿Ok? De ahí siempre para poder tener un análisis de lo que te está ocurriendo. Recuerda que hay distintos tipos de asco. Recuerda cómo puedes relacionar el estrés o una ansiedad o una exposición o si te estás controlando de esa exposición. Recuerda esto, para ir cerrando y no alargar mucho esto, apliquemos una filosofía más integradora. Por ejemplo, el asco como el maestro de límites. Esta emoción me enseña dónde están mis límites físicos y morales. ¿Puedo escucharla sin ser esclavo de ella? ¿Verdad que sí? Hagamos una paradoja de la aceptación. Cuanta más resisto la sensación de asco, más poder tiene. Cuando tú te resistes a esa sensación, le estás dando más acción. Ahora, cuando tú comienzas a aceptar eso, pues mira, comienzas a perder esa gran compulsión, incluso pierde la intensidad y después ese asco horrible con un número inmenso ya no se da como antes. Algo que le comentaba, la cultura y el asco. Señores, hay sitios en el mundo, por ejemplo, donde comen cantidad de animales o de insectos, saltamontes, cantidad de cosas, que eso puede ser repulsivo, pero culturalmente es aceptado y a ellos no les parece mal. Entonces aprendamos a discernir entre una cosa y otra. Para despedir, recuerda que el asco extremo puede relacionarse con condiciones como el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es muy frecuente. Las fobias son muy frecuentes en este tipo de reacciones de asco. Entonces,
Ojo, cuidado con esas cosas. Si esto te está pasando, yo creo que debes acudir a un especialista, ¿vale? Y si no, trata de intentar todas las técnicas de las que hablamos. Así que no me queda más que despedirme y desearles un excelente día, tarde, noche. Adiós.